Y creo que es un tiempo para estar enfocados, es un tiempo donde Dios quiere que volvamos a Él, que vengamos a Él. Para aquellos que les gusta anotar, esta charla, esta prédica o esta reflexión se llama La Fuente Equivocada. Muchos cometemos errores y vamos a la fuente equivocada. Tomamos muchas veces malas decisiones en nuestro caminar porque muchas veces escuchamos las voces incorrectas, muchas veces escuchamos a las personas incorrectas que aparentemente nos están dando un buen consejo. Muchas gracias. Pero en realidad nos están sacando, nos están desenfocando, nos están sacando del camino de Dios y nos están desenfocando del propósito para el cual el Señor nos llamó en este tiempo a cada uno de nosotros. En lugar lo que Dios nos quiere decir y en lugar de aferrarnos a su palabra, a sus promesas, escuchamos a esas voces. Y muchas veces es más importante, o le damos, mejor dicho, más importancia a eso que a lo que Dios nos dice. Venimos acá, recibimos una palabra, pero cuando salimos escuchamos otras cosas. Muchas veces nosotros hablamos y decimos que tenemos una realidad, es verdad. Por ahí vos escuchaste un diagnóstico médico y esa realidad te dice que tenés una enfermedad, pero la verdad de Dios te dice que vos por sus llagas fuiste sanado. Amén. Por ahí vos tenés una realidad, quizás hoy te llamaron o empezaste la semana pasada en tu trabajo, te dijeron hasta acá llegaste, esa es tu realidad. Pero el Señor te dice, yo soy tu pastor y nada te va a faltar, amén. Nosotros tenemos una verdad y a esa verdad nos tenemos que aferrar, no a esas voces que nos quieren desviar. Ahora como iglesia estamos a punto, como lo decía Tiago recién, de dar un paso muy importante. Estamos a punto de pasar a un nuevo nivel, estamos a punto de cruzar del otro lado. Y ¿sabes qué? Yo quiero ser parte. Seguramente va a haber muchas personas que te van a decir, no, a esa iglesia vas, te están pidiendo para esto, te están pidiendo para lo otro, ahora te piden encima para comprar un terreno, pero mirá, ¿a dónde estás yendo? Y mucha gente te va porque no entiende la visión, porque no acompaña la visión, porque no están enfocados. Y lo peor de todo es que como ellos no están enfocados, también te van a querer sacar a vos. Porque ellos no entienden que cuando pasemos del otro lado, allá está la bendición más grande. Dios te está bendiciendo ahora, pero lo que viene es mucho mayor. Amén. Esto pasó siempre. El enemigo siempre usa a personas, incluso a los que más querés. Al propio Jesús le pasó, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Era su amigo, era el que estaba al lado, pero sin embargo en un momento le dijo palabras que no venían de parte de Dios. Entonces tenemos que estar atentos. Yo te quiero dar 3 ejemplos que están en la palabra, obviamente, para que podamos verlos juntos, de que esto pasa y el enemigo muchas veces usa a personas y usa a gente para querer sacarnos de ese propósito. El primer ejemplo se encuentra en Lucas 15, 11, del 11 al 32. No te lo voy a leer porque es un poco largo, es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Es una historia súper conocida. No tengo mucho tiempo, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. Todos conocemos esta historia, es el hijo que le pide al padre lo que le correspondía, sí, es verdad, le pide sus bienes, le pide todo lo que él tenía y se quiere ir y hacer su vida como a él le parecía. Y seguramente estaban mal aconsejados por personas que le decían, pero tenés que pedirle si eso es lo que a vos te corresponde. Y es verdad, muchas veces es verdad. El padre le correspondía darle algo al hijo, pero no era el tiempo todavía. Y él, sin embargo, escuchó a esas personas, él, sin embargo, fue y pidió lo que le correspondía y se fue. Pero dice que en un momento le empezó a faltar todo. En un momento empezó a dejar de tener para gastar, a dejar de divertirse, a dejar de tener incluso para comer. Y seguramente todos esos amigos que estaban ahí con él, seguramente todas esas personas que lo habían aconsejado, ya no estaban con él, ya lo habían dejado solo. Ya se habían apartado. ¿Por qué? Porque habían logrado el cometido. Habían logrado sacarlo de la voluntad de Dios. Habían logrado que él salga de la casa del Padre. Y yo no sé si vos entendés, pero fuera de la casa del Padre nosotros no podemos hacer nada, ¿amén? Fuera de la casa del Padre nosotros no tenemos cobertura. Fuera de la casa del Padre nosotros no tenemos provisión. Fuera de la cobertura de Dios no tenemos nada. Su palabra dice que solamente plantados en la casa de Dios
vamos a florecer. Dice, el justo florecerá como la palmera, ¿no? Solamente plantados en la casa de Jehová. Fuera de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero Él dice que en un momento, Él volvió en sí y se dio cuenta de su error y volvió a la casa de su padre. Volvió a la fuente correcta. Se había ido a la fuente equivocada, había cometido un error y Él volvió a la casa de papá. Hoy vos y yo podemos también tomar esta decisión. Yo no sé cómo estás vos. Vos tampoco sabés cómo estoy yo. Es fácil hablar acá y decir, uy, sí, estamos bien, estamos todos acá, estamos todos alegres. Pero realmente, ¿cómo está tu corazón? ¿Hacia dónde estamos mirando? Y seguramente había muchas críticas. Esa misma gente que primero lo aconsejó para que salga de la cobertura, esa misma gente que después se alejó de él cuando estaba solo, era la misma gente que ahora lo estaba criticando cuando él volvía a la casa de su padre. Él volvió todo sucio, él volvió porque venía de estar en un lugar con cerdos y él anhelaba incluso comer esa comida, pero él sin embargo volvió a la casa de su padre y su padre lo recibió con abrazos y besos. Pero, decí conmigo, pero... En ese lugar estaba su hermano y su hermano también lo criticó. Y su hermano, en vez de ponerse contento, en vez de alegrarse que él volvía a la casa de papá y que papá le estaba haciendo una fiesta y que el padre le estaba dando ropas nuevas y que lo estaba levantando, él también lo criticó. Muchas veces a nosotros nos pasa, en vez de alegrarnos porque un hermano que hace mucho que no venía volvió, lo codías al de al lado y decís, mirá quién vino. Mirá el hermanito, ¿sabés que yo lo vi el otro día? Estaba en la plaza de Montegrande, no sabés lo que estaba haciendo, y ahora viene acá, mirá, levanta las manos. A veces somos así. Que Dios nos ayude para tener pasión por las almas, para tener el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos por esa puerta, nos recibieron como el Padre recibió al Hijo pródigo. Nos los recibió con brazos abiertos, los recibió con abrazos y besos. No importaba la mugre que tenía, era su papá. Hoy Dios te recibe de esa manera, no importa cómo llegaste, no importa tu condición, lo que importó es la decisión que hoy vos tomaste, que es la de venir acá. Ese es el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer de flujo de sangre? Amén. Qué bueno. Vamos, me hace más fácil esto, si la conocen. Está en Lucas 8, del 43 al 48. Esto lo digo por si estás vos también del otro lado, querés ir anotando, o si están acá y están tomando nota. Estamos hablando de la fuente equivocada. Y esta es una historia también súper conocida. Vemos a una mujer que durante años, durante muchos años, la palabra dice que durante 12 años, ella estuvo sufriendo una enfermedad que no solo afectaba a su cuerpo, sino que afectaba a su familia, afectaba su vida, afectaba su entorno, su vida social, porque en ese tiempo tener ese tipo de enfermedad lo que hacía era apartarte de la gente. Ella no se quería mezclar, no se podía mezclar, la gente la dejaba de lado. Dice la palabra que ella gastó todo lo que tenía. O sea que podemos pensar o podemos suponer que era una persona muy pudiente, pero gastó todo lo que tenía yendo al lugar donde no convenía, yendo a la fuente equivocada. Dice que gastó todo en médicos, que gastó todo seguramente en brujos, habrá ido a curanderos, habrá ido a quien te imagines, buscando esa solución, buscando apagar esa sed que tenía, buscando esa sanidad, pero no la encontró. Hasta que un día ella escuchó hablar de Jesús y ahí tomó la mejor decisión de su vida. Ella decidió acercarse al maestro y ahí ya no le tuvo que importar nada. La palabra, si después la lees, dice que ella se abrió paso en medio de la multitud. Dice que la multitud lo apretujaba a Jesús, la multitud lo agolpaba. Pero yo me imagino que ella, a medida que se iba acercando, seguramente por su condición, seguramente por su enfermedad, seguramente por estar teniendo un sangrado continuo, ella hasta quizás tenía olor. Ella quizás hasta no digo que no se bañaba, pero eso era imposible evitarlo. La gente la veía y la evitaba. No es que ella, yo no me imagino empujando a la gente, sino me imagino a la gente viéndola y corriéndose. Quizás con asco, quizás despreciándola, quizás mirándola mal. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y ella se acercó a él. Jesús dijo, yo no sé quién me ha tocado porque salió poder de
¿De mí? ¿Quién fue? Y los discípulos le decían, pero, perdón, maestro, toda la gente te apretuja y decís, ¿quién me tocó? Pero él sabía que alguien la había tocado con fe. Jesús estaba esperando, él pasó por ahí, ella incluso se adelantó, estaba Jairo hablando con Jesús por su hija que estaba mal, pero ella se adelantó, ella tomó ese lugar. La vez pasada el pastor decía que Dios valora a esas personas, ¿no? Muchas veces venimos acá para recibir un toque de Dios, pero qué bueno que nosotros vayamos y toquemos nosotros al Señor, que con nuestra adoración podamos tocar su corazón, podamos conmover al Padre, y ahí ese milagro va a venir. Su palabra dice que Dios está buscando en este tiempo adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Padre. Y ella se abrió paso entre la multitud. La multitud, a mi entender, se iba corriendo, como te decía, y llegó. Ella llegó a la fuente correcta. Y también había voces, así como estaba el hermano del hijo pródigo que lo criticaba, incluso los discípulos no dejaban que ella se acerque. Incluso los discípulos la criticaron, los propios discípulos que estaban con el Señor. Pero aún así, ella siguió adelante. Ella siguió con los ojos puestos en Jesús, porque dice la palabra que Él es el autor y el consumador de la fe. Seguramente si vos estás en este día con algún problema, seguramente si vos estás en este día con alguna enfermedad, si hay gente que te está criticando, si hay gente que te critica por venir acá, si hay gente que te está criticando por las decisiones que estás tomando en Dios, yo te puedo asegurar que vos tenés que seguir adelante porque tu bendición está adelante. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de aquellos que retroceden, sino de aquellos que avanzan. Dios quiere que nosotros no nos quedemos. El otro día el pastor decía, olvidando, ¿se acuerdan de eso? Que teníamos que olvidar y que teníamos que proseguir. Y Dios quiere que seamos de esa manera, no quiere que estemos estancados. Esta mujer pasó durante 12 años. ¿Hace cuánto que estás vos peleando con esa situación? ¿Hace cuánto que estás orando al Señor? ¿Hace cuánto que estás peleando con ese problema que nadie sabe? Pero no te canses, porque te puedo asegurar que quizás esta sea la tarde de tu bendición. Quizás si hoy vos abrís tu corazón, quizás si vos decís, Señor, hoy yo voy a volver a la fuente correcta, hoy yo voy a volver a tus pies, el Señor hoy va a estar ahí para abrazarte, para levantarte, para limpiarte y para tocarte. Amén. Te voy a dar un ejemplo más. El primero fue el del hijo pródigo, el segundo de la mujer con flujo de sangre. Y este también es una historia conocida que se encuentra en Génesis 21, 14 al 21. Y es la historia de Agar e Ismael. En realidad es la historia un poco de Abraham, ¿no? Abraham y su esposa Sara tenían una promesa de parte de Dios. Ellos ya eran personas mayores, ya eran viejitos, tenían más de 100 años, dice la palabra, ella tenía 90, y Dios les dijo que le iba a dar un hijo. Ellos primero no lo creyeron, era medio loco. A veces Dios hace esas cosas locas con cada uno de nosotros, pero ellos no esperaron. Ellos no esperaron el tiempo de Dios. Y ellos fueron a la fuente equivocada. Ellos fueron, y Abraham, bueno, mucho no se quejó, como la otra vez lo predicaba el pastor. Sara tuvo la idea de ofrecerle a su sierva para que tenga Abraham un hijo con ella. Y eso causó muchos inconvenientes, eso causó muchos problemas. Ella fue mamá y ya había problemas, ya había discusiones entre ellos, ya había un poco de celo, ya había un poco de contienda. Y al poco tiempo la palabra de Dios se cumple, la promesa de Dios se cumple. Porque yo no sé si vos sabés, pero lo que Dios te dijo se va a cumplir. Tarde o temprano tu promesa viene, tarde o temprano tu bendición viene y eso que estás esperando está a punto de llegar. Amén. Gracias, Señor. Y Sara ahora fue mamá. Y ya había, el problema se empeoró todavía. Ya estaba Agar, estaba Ismael, que era el hijo de Agar y de Abraham. Y había problema, había envidia, se peleaban entre los chicos. Uno era el hijo de la promesa, el otro no era el hijo de la promesa. Y no tiene mejor idea el Señor que hablarle a Abraham y tiene que sacar a Agar y Ismael. Y los envía al desierto, los manda al desierto, los echa, los saca de su casa, los saca de su historia, los saca de su vida.
Y dice que Agar se encuentra con Ismael y se encuentran mal. Lo deja lejos a su hijo. Ella se va para otro sector, no lo quería mirar y se pusieron a llorar. Yo creo que la comida que se llevaron, el agua que se llevaron ya se les acabó y ella solamente estaba ahí esperando morir. Pero no podía ver que la provisión estaba ahí. No podía ver que la bendición estaba ahí enfrente de sus ojos. A veces nosotros pensamos que Dios nos lleva a un desierto o que Dios permite que estamos en un desierto para dejarnos morir. Muchas veces vas a escuchar a los cristianos que decimos, no, yo estoy en medio del desierto, no, yo estoy atravesando esto. Y parece que nos gusta y nos quedamos ahí. Y parece que es una etapa que tenemos que pasar. Sí, está bien. Dios nos lleva a ese desierto, pero en ese desierto Dios te va a hablar, en ese desierto Dios te va a promocionar, en ese desierto Dios te va a catapultar para lo que viene después, en ese desierto incluso Dios te va a bendecir, porque dice la palabra de Dios que Dios abrió los ojos de Agar y pudo ver en ese lugar un manantial que había, pudo ver en ese lugar una fuente de agua que había. Porque en el desierto incluso Dios te va a bendecir. Y ese lugar que era desierto y ese lugar que era de muerte, de repente cuando Dios apareció, comenzó a ser un lugar de vida, comenzó a ser un lugar de provisión. Porque dice que ellos incluso se quedaron a vivir en ese lugar y que no solo vivieron, sino que Dios los prosperó. El lugar donde ellos pensaban que era para morir, Dios lo usó para vivir. El lugar donde ellos pensaban que había muerte, en ese lugar había vida. Yo no sé lo que te dijeron en este tiempo, pero yo te puedo asegurar que Dios te dice que para vos hay vida, que para vos hay provisión, que en tu casa tenés profetas, que en tu casa tenés pastores, que tus hijos se van a levantar, que aunque hoy no estén acá en la iglesia, si vos seguís adorando, si vos seguís orando, si vos seguís buscando, tu familia va a llegar a este lugar y eso que vos estás esperando, Dios lo va a cumplir. Amén. Y ellos se quedaron en ese lugar y en ese lugar ellos fueron prosperados y en ese lugar todo cambió, porque Dios apareció. Dios es experto en hacer ríos en la sequedad, dice su palabra. Y donde no hay vida, Él la da. Amén. Ahora sí, si me querés acompañar, yo te quería dar esos ejemplos de cómo el enemigo siempre nos quiere desvirtuar y nos quiere desviar. Pero ¿qué te parece si vamos a la palabra para esta tarde? Acompáñame ahí con tu Biblia en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a leer del 4 al 15, también es una historia muy conocida, es Jesús y la mujer samaritana. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Esta mujer llevaba una vida desordenada. Esta mujer también llevaba una vida donde la sociedad la dejaba de lado. Esta mujer había tenido muchos maridos. Esta mujer, incluso más adelante Jesús le dice, tuviste 5 esposos y el que ahora tenés no es tu marido tampoco. Pero sin embargo Jesús salió al encuentro de ella, porque déjame decirte que Él preparó esa situación
para encontrarse con ella. Así como Dios preparó esta reunión para que vos vengas, no es casualidad que vos estés acá. Dios quería que hoy lo adores, Dios quería que hoy le busques y Dios quería que hoy te lleves esta palabra, que esta palabra va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón. Amén. Ella salió a buscar agua. Ella estaba yendo a esa fuente, pero también era la fuente equivocada. Ella fue a buscar, dice la palabra, en la hora sexta. La hora sexta era casi al final de la tarde. Era un lugar que incluso, ese lugar que era un desierto, hacía mucho calor. Y nadie salía en esos horarios a buscar agua. Solamente la gente que era discriminada, la gente que era despreciada. ¿Por qué? Porque no querían cruzarse con otras personas, justamente para que no les digan nada, justamente para evitar ese roce con la sociedad, para evitar ser humillados, para evitar, incluso había gente que los apedreaba, pero sin embargo ahí estaba Jesús. Y ella primero cuando se encontró con Jesús es como que peleaba un poquito, porque un hombre pedirle agua en ese tiempo a una mujer, y más siendo de otra ciudad, una ciudad que no se trataban porque había como una rencilla entre ellos, era raro. Y sin embargo Jesús le habló. Él le ofreció una mejor opción, él le ofreció ser esa fuente que ella necesitaba. Como te decía al principio, nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque nos apuramos. A veces estamos con problemas, a veces estamos con dudas, a veces estamos tristes y tomamos una decisión. Y como dicen por ahí, la tristeza también es mala consejera. Y terminamos decidiendo cosas que no nos convienen, que no son verdad. Algunos te dicen, escucha tu corazón, lo que te diga tu corazón está bien, no hay problema. ¿Qué sentís hoy? A ver, ¿tenés ganas de trabajar? Andá. ¿No tenés? No vayas, vos sos libre. ¿Qué te dice tu cuerpo? Y a veces escuchamos esas voces. Pero sin embargo nosotros tenemos que tener una conducta en Dios y tenemos que aprender a escucharlo a Él y solamente a Él. Escuchar la voz correcta para llegar al camino correcto. La palabra de Dios dice que somos hechos por Dios, creados para buenas obras, que Él ya preparó de antemano. Dios ya conoce nuestro camino, Dios ya conoce nuestro destino. Nosotros vinimos de Él y vamos hacia Él. ¿Cuántos saben eso? Amén. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. A veces nosotros estamos yendo del punto A al punto B y quizás Dios trazó una línea así derechita y nosotros estamos yendo por acá y estamos yendo por otro lado. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y es vos decís, sonso, porque agarraste por allá en vez de agarrar por acá. Pero ahí está Dios, no para juzgarnos, sino para enderezarnos. Porque dice que su vara y su cayado nos infunden aliento. Amén. No sé cuántos conocen, si alguna vez viste un pastor, él tiene la oveja y tiene esa vara larga y en la punta tiene un doblez. Y cuando la oveja se está yendo por otro lado, el pastor tira y la trae de nuevo al camino. Yo no sé si lo viste, si alguna vez te llamó la atención, pero si no, búscalo en algunas redes o si tenés la posibilidad de irte a un campo o algo, vas a ver cómo un pastor trata a sus ovejas. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Y no nos damos cuenta que es por nosotros. Hoy Sergio a la mañana decía que nosotros somos administradores de nuestro cuerpo. A veces pensamos que tomamos decisiones y no todo lo que hacemos nos hace bien, aunque te guste. Yo no sé, ¿a cuántos le gusta la Coca-Cola acá? A nadie. Allá al fondo, allá hay uno. Bien, gracias, hermano. Cuando hace calor, nosotros ¿qué queremos? Decir, uy, quiero llegar y quiero tomar una Coca-Cola. O bueno, por ahí algunos quieren tomar algo más fresco. Los que saben ya lo entienden, no hace falta que lo aclaremos. Pero no todo lo que te gusta te hace bien. Vos agarras y tomás esa Coca-Cola y parece que te sacia en el momento y decís, uy, qué bueno, qué rico, ya está. Y al ratito volvés a tener sed igual. Porque en realidad lo que tu cuerpo está necesitando es agua para calmar esa sed. O sea, es rico, te gusta, pero no te hace bien. Y perdona Coca-Cola, ahí ya está. Si querían auspiciar, ya se vino abajo ya. Así que no todo lo que nosotros pensamos que es bueno nos va a hacer bien. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para que meditemos y para que pensemos en lo que Dios tiene para nosotros. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Dice Jeremías 17:10.
Pero también dice Dios que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Está en Proverbios 4:23. Tenemos que ser sabios nosotros, pero no en nuestra propia opinión, sino pedir esa sabiduría, como dice Santiago 1, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios, y aprender a escuchar su voz. ¿Y cómo hacemos eso? Viniendo a la iglesia, leyendo su palabra, buscándolo en intimidad, porque déjame decirte que Dios se revela en intimidad. Está bueno y es lindo escuchar una prédica, es lindo escuchar una alabanza, pero Dios se te quiere revelar a vos a través de su palabra. Es bueno que vos lo busques, que te tomes el tiempo y que no te quedes. O sea, vos venís acá a recibir y está buenísimo, está bárbaro. Hoy te llevas una palabra que te va a cambiar tu vida. Yo sé que va a ser así y oro por eso. Pero está bueno que mañana te acuerdes de esta palabra y que digas, a ver, ¿qué era lo que decía este con el pelo raro así todo levantado? A ver, y me voy a San Juan 4 y a ver qué Dios te puede hablar. Porque déjame decirte que si mañana vos agarras esta palabra y la volvés a leer, Dios te va a volver a hablar, no solo como te habló hoy, sino que te va a hablar de otra manera. Porque Dios renueva sus misericordias cada mañana, porque su palabra es viva y eficaz. Y mañana te va a hablar de otra manera. Y si pasado volvés a leer el mismo texto, te va a hablar de otra manera. Porque Dios va añadiéndote cosas. Dios te va a ir marcando ese camino. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? ¿Cuántos quieren pasar hacia el otro lado? Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Cuando nos equivocamos y vamos a una fuente incorrecta, nosotros podemos recibir nos podemos saciar, pero solo por un momento, como te decía recién con la Coca-Cola. Ahora, pensemos vos y yo, no sé, ¿a qué fuente estamos yendo en este tiempo? Ponete de pie. Ya veo algunos que se están durmiendo. No la vamos a hacer muy larga. Invito a los músicos si quieren venir y si nos quieren acompañar. ¿A qué fuente estamos yendo en este tiempo? ¿A dónde estamos yendo a saciar esa sed? ¿A un vicio? ¿Te estás yendo a las drogas de donde Dios ya te había sacado? ¿Te estás yendo al alcohol? ¿Estás lidiando con una relación extramatrimonial? ¿Estás buscando ahí en las redes? ¿Estás buscando pornografía? ¿Qué estás mirando en este tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A dónde estás yendo a saciar esa sed? Porque el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Nada te va a saciar de la manera que Jesús te puede saciar. El verso 13 dijo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Déjame decirte que si hoy volvés a ese vicio, si hoy volvés a ese pecado oculto, a eso que nadie conoce, a eso que vos haces en lo secreto, mañana vas a volver a tener sed. Pero si hoy vos tomás la decisión de llegar a la fuente correcta, si hoy vos tomás la decisión de venir a los pies de Cristo, todo va a ser distinto y todo va a ser diferente. Porque de tu interior van a correr ríos de agua viva. Porque así como hizo esta mujer samaritana que salió corriendo y comenzó a hablar a otros, ella dijo, este es el Cristo. Y dice que fue y habló y trajo a los demás para que los conozcan. Ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos en esta tarde. Para eso te trajo esta tarde, porque Dios te quiere decir eso. Él no te mira con desprecio como te puede mirar la gente. La gente te puede decir, aquel era el borracho, aquel era el drogadicto, pero Jesús te mira como su hijo, porque vos valés un montón. Él pagó un precio muy importante. Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando nosotros éramos los que teníamos que estar ahí por nuestro pecado, por nuestra vida, Él, sin embargo, tomó nuestro lugar. Él se dio por cada uno de nosotros. Hagamos que ese sacrificio valga la pena. Yo no sé con lo que estás lidiando vos. Y esta noche no vinimos a juzgarte. Esta noche no... Dios no está para eso. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar? Dios preparó esta reunión, no la preparamos nosotros. El Espíritu Santo te hizo sentir que vengas en este horario. Podías haber venido a la mañana, podías haber venido a la última, o ¿sabes qué? No podías haber venido también. Pero vos elegiste decidir
que vengas a esta reunión. Dios tocó tu corazón. Dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Dios te trajo acá porque Él te quería dar esta palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué fuente vas a ir? Él conoce tu vida, Él conoce tu debilidad, Él conoce tu pecado. Él sabe si estás creyendo o no estás creyendo. Si hoy te trajeron también de manera obligada o no. Si es la primera vez que estás escuchando una palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Él no te juzga. Él está en este lugar para abrazarte. Él está en este lugar para recibirte con esos brazos de amor. Él solo te espera con brazos abiertos y con un amor incondicional. Cerrá tus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra, papá.